Buenas a todos, soy una serie de webtoon llamada Un pedazo de estrella. Para quien tenga curiosidad, este es el alter ego de mi avatar del otro canal. Bueno, la obra es un... Hay superhéroes, pero es más bien una comedia romántica. Y la sinopsis nos va a explicar que estos dos superhéroes, como no es raro, van a batallar por conseguir tener su vida normal y estar lidiando con que los van a estar persiguiendo unas personas para averiguar cómo tuvieron sus poderes y habilidades. Y nos cuestiona si podrá, ya saben, lograr sobrellevar todo esto sin contar en el amor. Y se me hace curioso que aquí la pregunta está abierta correctamente. Ya verán más adelante porque ni siquiera se los voy a comentar. Se nota con facilidad que aquí pasó algo. Bueno, la protagonista nos narra que todo comenzó cuando cayó un meteorito y que la sorprendió porque ni esperaba que llegara a la Tierra ni que cayera en ciertos lugares tan específicos cuando se dividió en dos. Uno cayó en su casa y el otro cayó en la casa de alguien más. Sí, su coprotagonista ya se imaginará. Ella es Lucy y a este chico en su casa lo conocen. Me da risa, lo dice como tratando de quitarle cualquier importancia. Aquí vemos el momento exacto en el que ambos encuentran los pedazos del meteorito que casualmente tiene forma de estrella de 5 puntos, lo que me parece un bonito detalle. Ahora, ella nos sigue contando que tras sentir la energía se desmayó. Bueno, dice que cayó en coma, pero lo más probable es que simplemente se desmayara. Y cuando abre los ojos ve a dos personas que son sus vecinos. También podemos ver lo que yo asumo son las versiones ya transformadas de los protagonistas. Y por un ladito nos ponen como que un personaje más que quizá mucho más adelante tenga importancia. Vemos a Lucy desmayada, la cual tiene un uniforme tipo marinerito, que a estas alturas no es feo, no me molesta, pero siento que no es muy original, aunque bueno, los uniformes de colegio nunca han sido originales, seamos sinceros. Y usar eso debe ser mejor que usar un jumper con el calor que hace en la costa. Bueno, la vecina cree que tuvo un bajón de azúcar y está preocupada porque dice que es la hija de un comandante. Y le van a buscar un botiquín, la atienden rápido como pueden. Cuando está despierta ya se alivian. Y bueno, ella le da las gracias, pero se tiene que ir rapidísimo porque, verán, está alterada. Obviamente, nota el collar en su cuello y se queda pensando en ya saben qué estaba pasando, pero no se puede quedar a meditar la situación debido a la alarma de su teléfono. Tiene 5 minutos para evitar que el bus la deje, o más o menos. Logra subir y solo espera llegar antes que suene el timbre como cualquiera con un poquito de responsabilidad escolar. Una hora después, agotadísima, o más bien estresadísima, llega, aunque tal vez estaba agotada de correr de la parada del autobús a la escuela, no lo muestra. Pero el asunto es que llega a tiempo y la llaman dos personas, que son sus amigas Yolanda y Emelix. Primera vez que oigo este nombre. Me gustaría que no hubiesen puesto el que son fanáticas de William, porque igual ya lo van a presentar y se hace como que muy obvio por la forma en la que ellas hablan, así que me parece algo un poco de más. Y bueno, estas chicas se ven tranquilas. Ella solo le dice que se le pasó el despertador y por poco no llega. Sus amigas asumen que simplemente se desveló. No quiere decirles que se desmayó, pero inmediatamente sus amigas cambian el tema porque están llegando el mensaje a su teléfono de algo supremamente importante, que no es otra cosa que, para ser sincera, yo estoy como Lucy. Si alguien me hubiese hablado así en el colegio, estaría como ella, confundida y poco interesada en saber que hay un nuevo CEO en la escuela. Y el hecho de que digan que dejó de dar clases en su mansión para venir acá, pues tampoco me emocionaría mucho. De hecho, las amigas la tienen que coger por el brazo para llevársela. Ella solo piensa que con razón los pasillos estaban vacíos. Y nos muestran al muchachito,
quien podemos ver que tiene en la corbata la estrella. Debió pegársele como un broche, así como a esta Lucy se le pegó como un colgante. Pero ya en la siguiente parte, Lucy se detiene, las frena, confunde a sus amigas y les dice que ella va a ir a clases, porque pues para eso están en el colegio. Las amigas pues resignadas no entienden la responsabilidad de Lucy. El muchacho por su parte está muy tranquilo hasta que sus admiradoras barra acosadoras lo alcanzan él con un truco viejísimo, es decir, presumiendo que hay algo en otra parte, la distrae lo suficiente para poder empezar a escapar, mientras alguien le dice que no escape y él logra esconderse. A ver, esto es un cliché, pero admito que aquí supieron ponerlo para que se viera chistoso. Lo digo porque hay momentos en los que esto cansa. Bueno, él solo agradece que no lo alcanzaron y ahora me imagino que se va a ir a su salón. Cuando, por azares del destino, la vida y el guión así lo exige, y yo no tengo problema con eso, la verdad, los dos chicos se terminan chocando, siendo este su primer encuentro. Pero aún así creo que es un poco exagerado que se estén sonrojando, aunque quizás solo es la vergüenza por chocarte de frente con una persona que debiste haber visto caminando. Bien, ya se vieron, es una historia bastante sencilla, al menos en primera instancia. Estas son las 4 primeras partes. Decidí no leer las demás para traerles el video, ya que me parece que esto es suficiente para ver la dinámica de los personajes, que en muchos casos puede ser más interesante que la propia historia. Lo digo porque es así en este tipo de historias muchas veces. Ahora, no estoy diciendo que el tema de los superhéroes, los poderes y esta nueva responsabilidad o problemas que lleva la vida de estos chicos no vaya a ser interesante. Esperemos que, ya saben, lo equilibren bien, porque hay historias donde se enfocan demasiado en la parte romance y se olvida que esta gente tiene poderes, y lo contrario. Ya es un problema que todos llegamos a tener en algún momento, no tiene nada de malo, mientras se trate de evitar, claro está. Bueno, ya les comenté, esto es de Webtoon. Si les interesa pueden ir a verlo, me pueden dejar cualquier comentario, recomendaciones, todo por mi parte. Chao.